¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en unmundoraro.tv y hay otro miembro que es regular aquí en nuestras juntas, pero que hoy en el primer programa no pudo venir, que es Ernesto Vega, quien tú le dices quién sabe cómo. Raro mental. Él, quién sabe por qué le dirán así, pero él, tenemos una participación de él que nos envió. Él está ahorita en Alaska en una expedición de la National Geographic y desde allá nos está mandando esta participación. Adelante, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Oscar. Mi nombre es Ernesto Vega, me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Bueno, también voy a estar aquí participando con ustedes en Un Mundo Raro. Es realmente un gusto, no nada más porque hemos encontrado aquí nuevos amigos muy interesantes, sino también porque son raros. Y porque los temas que les gustan en mucho coincidimos, en mucho vibramos juntos, en muchos discrepamos. Pero el nivel de discusión se da a buen nivel y eso creo que siempre es útil, siempre es provechoso para todos nosotros. Me gustaría el día de hoy presentarme, como les dije, mi nombre es Ernesto Vega y les quiero dejar un poco saber qué temas voy a estar tocando, cómo los voy a estar abordando, qué es lo que me inquieta de ellos o lo que me atrae y sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con cómo aproximarnos a ellos. Entonces, bueno, yo he platicado con Oscar, he platicado con Juan Manuel. Y entre los temas que más me gustan, uno de los que nos van a estar escuchando hablar más es el tema de los Anunnaki, acerca del posible origen alternativo del hombre respecto a lo que se maneja actualmente en ciencia. Precisamente una de las primeras posturas que quiero fijar es lo siguiente. Alguna vez me decía mi hermana, entonces ahora eres Anunnaki, como diciendo creyente en los Anunnakis. No necesariamente. Lo que estoy haciendo es investigando. No estoy adoptando creencias, no estoy desechando historias oficiales necesariamente. Lo que estoy haciendo es una investigación y déjenme decirle cómo los estoy abordando. Lo estoy viendo, imaginen como que en una sala pusiésemos varias mesas, imagínense un Starbucks y ponemos varias mesitas y en cada mesa empezamos a armar un rompecabezas diferente. Resulta que nos encontramos un bonche de piezas por todos lados y están todos revueltos, no sabemos qué es de qué, si algunas realmente son rompecabezas completos, otros son rompecabezas incompletos. Entonces vamos tomando piezas y las evaluamos y decimos, ¿sabes qué? Esta parece que es del rompecabezas A y la colocamos en la mesa del A. Esta otra pieza parece que es del B y la colocamos en el B. Y entonces empezamos a jugar con esto, con eso indescifrable al parecer. Y poco a poco vamos viendo cómo algunas piezas embonan y decimos, en efecto, estas dos son del mismo rompecabezas. Traen la misma figura, encajan perfectamente y las vamos colocando. De repente hay otras como que parecen, pero el embone no es preciso. Pero si la giramos, entonces sí. O resulta que no era de este rompecabezas, hay que llevarla al otro de allá. Y vamos armando esto. Entonces, ¿qué veo con esto? Bueno, el tema en particular de los Anunnaki es uno de los rompecabezas que en lo personal tengo más armado. ¿Qué significa esto? Se empieza a ver con más claridad el dibujo, se empieza a ver con mayor coherencia todo lo que se viene platicando sobre ello. Y déjenme ponerles otra historia. Bueno, yo como a lo mejor la mayoría de ustedes crecí en una familia originalmente católica, después por cuestiones de que mi padre le gustó también investigar, era mucho de irse a las fuentes, en ese caso se fue a la fuente que es la Biblia, la del catolicismo. Recuerdo que cuando yo era niño hubo una reunión importante en mi casa y sacerdotes, obispos, monseñores, bueno, uno de cada uno, no creen que era un concilio ni cosas por el estilo, no, el obispo de Mexicali, el monseñor no sé qué y el sacerdote de la parroquia a la que asistíamos. Y en algún momento hubo un golpe en la mesa y la sentencia fue, o cierran la Biblia o los excomulgamos. Entonces mis papás salieron excomulgados de la Iglesia Católica y después entraron con los protestantes y bueno, la historia viene por ahí. Resulta que tuve mucho acceso a información, a literatura, a platicar con predicadores, con infinidad de gente y estaba muy nutrido, como muchas veces nos sucede, de judio-cristianismo y sobre las creencias que teníamos que tener y que había un Dios y que creó a la humanidad en 6 días, este tipo de historias. Pero ya desde muy niño no me hacía sentido. Preguntas básicas como ¿qué tiene que ver el que exista la Tierra si hasta dentro de 4 días va a haber sol, luna y estrellas? ¿Cómo va a originarse una mujer de una costilla? Este tipo de ideas que necesariamente empezaba ya desde racionamiento de niño a caer más en los terrenos de la mitología que de la verdad. Entonces, bueno, era un rompecabezas a fin de cuentas, un rompecabezas más que para muchos es muy válido. Bueno, tiene su mesa. Hay piezas que en efecto no encajan. Que una mujer, el origen de la mujer sea la costilla del hombre,
En mi caso es una pieza que no encaja. Pero ahí está el rompecabezas y se revisa, como todos los otros. Resulta que descubrimos esto de los Anunnakis y bueno, ¿por qué los vamos a estar revisando? Fíjense por qué originalmente me metí en este tema. En la Biblia se habla del diluvio, se habla de la creación en 6 días, se habla de la historia de Adán y Eva, de que el hombre fue hecho de barro y todas esas historias que, como les digo, no encajan. Les voy a decir una en particular que me llamó la atención. La Biblia habla de que se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo y en medio quedó el firmamento, los cielos. ¿Cuáles son las aguas de arriba? Fuera de que me digas que se ha descubierto que hay agua congelada en una luna de Saturno o incluso en la Luna o en Marte, pues esas pudieran ser las aguas de arriba, pero ¿qué tienen que ver con nosotros? Luego se dice que en el diluvio lo que sucedió fue que Dios abrió las compuertas de los cielos, del firmamento, y por eso inundó la tierra. ¿Quisiera eso decir que el agua de la Luna y de Titán y de Marte fue la que vino e inundó la tierra? No había sentido. Porque por otro lado he sido aficionado a muchas ciencias, entre ellas la astronomía, física, química y otras más. Entonces, pues no hacía sentido, ¿no? Algo que me ha gustado mucho es tratar de vincularlos o tratar de reasociarlos. No necesariamente de que, como se dice, ciencia y religión estén peleados, sino que de alguna forma, si la verdad es una, pues coincidan y entender en dónde han estado las equivocaciones, las malas interpretaciones. Pero después voy descubriendo que previo a los tiempos bíblicos, o sea, en los que se supone que Moisés, que se supone es el autor, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros, ya existían muchas de esas historias. Ya existía la historia del diluvio, ya existía la historia de la creación del hombre, ya existía la historia del jardín y el huerto. Entonces viene a mi mente la idea del teléfono descompuesto. ¿Sí? Alguien origina una historia, se la cuenta a alguien que a como la entiende, se la cuenta a otro alguien que a como la entiende, y va pasando esto. Por cronología, por historia, antes de toda la historia de Abraham, previo incluso a Moisés, estuvo la historia de los acadios, y antes de ellos estuvieron los babilonios, y antes de ellos los más antiguos reconocidos son los sumerios, de donde viene toda la mitología que tiene que ver con Anunnakis. Y resulta que ellos tienen estas mismas historias, pero ellos las tienen mucho más elaboradas y mucho más coherentes. Les doy el dato, nada más para cerrar la pinza, respecto a las aguas de arriba de los cielos, a las aguas de abajo. Se dice que cuando Enki llega a la Tierra, manda a gente a investigar, a estudiar las primeras especies, y se da cuenta que hay aguas diferentes en la Tierra. Unas son las aguas dulces que vienen bajando de las montañas por los ríos, y otras son las aguas saladas que están en los mares. Entonces él, que era un especialista en hidráulica, mandó construir, digamos, represas para separar las aguas de arriba dulces de las aguas saladas de abajo, en una expedición donde están llegando a un mundo extraño y donde la supervivencia es clave. ¿Te das cuenta cómo esa historia tiene mucho más sentido? ¿Te das cuenta por qué ese rompecabezas, las piezas embonan mejor? Ahí fue donde se alertó mis antenitas y dije, tenemos que investigar Anunnakis. Así que vamos a estar ahondando en ese tema muy muy profundamente, créanlo. Hay cosas bien interesantes por compartir ahí. Como esta historia hay muchas otras. Y bueno, además nos presenta una historia alternativa de cómo surgió el hombre en la Tierra. Así que creo que puede ser de interés para más de uno. Otros temas que me van a estar interesando, muy distintos a estos: geometría, matemáticas, secuencia dorada. Hace poco surgió en la televisión una serie que hablaba precisamente de esto, se llamaba Touch, algunos de ustedes la habrán visto y si no, ahí está en internet, donde se habla no nada más de números y de matemáticas y geometría y esto, sino de cómo además son como el lenguaje por el cual estamos interconectados. Y aquí se abre toda una línea hacia muchas otras ciencias y pseudociencias que se tratan por ahí respecto a determinismos, respecto a astrología y más. Déjenme en este punto darles además otro indicio de cómo me gusta abordar los temas. Hay una gran división, aparentemente, entre ciencia y pseudociencias. Parece como que también son irreconciliables. Así como ciencia y religión, también ciencias y pseudociencias. A mí me gusta tener una mentalidad más abierta. No significa por ello que ya creo, por cierto, en todo lo que tiene que ver como astrología. Pero sí encuentro indicios
que me dicen vale la pena seguir estudiando, seguir buscando si en efecto ahí hay verdad. ¿Por qué? Pues porque no voy a entrar ahorita en ello, estaremos desarrollando esos temas aquí en el programa En un Mundo Raro, pero encuentro que hay posibilidad de que exista algo más allá que todavía no tenemos del dominio general. Y por otro lado, algo que le cuestionó a la ciencia es ¿por qué niega todo aquello para lo cual aún no tiene una explicación? ¿Sí? Yo me remito a nuestra historia. Hace 500 años no había explicación de por qué mover algo a distancia. Hoy lo hacemos porque entendemos el electromagnetismo y porque podemos manipularlo y porque podemos crear controles remotos. Hoy cualquier niño juega con carros de control remoto. Sin tocarlo, en base a su voluntad, mueve un objeto a distancia. Eso hubiera sido magia siglos atrás. ¿Qué quiere decir? Bueno, hoy la ciencia puede no estar aún en conocimiento y en capacidad de predicción, de control, etcétera, de algunos temas que están por descubrirse. La ciencia está avanzando pasos agigantados. Bueno, eso me hace tener la mente un tanto más abierta. ¿Cómo me muevo entonces? Me gusta el escepticismo, me gusta no creer las cosas de buenas a primeras. Pululan los videos en YouTube acerca de que si aquí está el segundo sol, acerca de que si este es un ovni, acerca de que si este es un fantasma, si este es un ejemplo de teletransportación. Y me gusta no andarme creyendo todo. Cuestionarlo ácidamente, me gusta sobre las ideas y sobre los conceptos ir con un pensamiento sagaz, con un pensamiento poco crédulo. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Separo la paja y me voy quedando con aquellos elementos que digo, esta pieza es valiosa y esta pieza amerita un lugar en uno de los rompecabezas que tengo. Así que bueno, esa va a ser la forma en la que estaré abordando estos temas. Espero que para ustedes sean interesantes y hay muchos más. Astronomía es un tema que me apasiona, me gusta hablar acerca de eventos astronómicos, acerca de conjunciones, acerca de cosas poco conocidas como los planetoides. Hay planetoides por ahí después de Neptuno que también son parte de nuestro sistema solar, cómo pueden afectarnos, cómo pueden incidir o cómo pueden llegar a ser explicaciones paralelas respecto a algunas teorías que andan circulando por ahí. Y para cerrarles el tema, me regreso tantito a los Anunnaki. Otro de los aspectos que me sorprendió notablemente de los Anunnaki, yo aficionado a la astronomía, fue que 6.000 años antes de nuestros tiempos, donde se supone se escribieron las primeras tablillas sumerias, ellos ya estaban hablando de características de planetas que no se han conocido sino apenas este siglo, como Urano y Neptuno. Ya estaban describiéndolos acerca de que son prácticamente gemelos, en tamaño y en color, y cómo uno es más hacia el verde, cómo el otro es más hacia el azul. El hecho de que den descripciones tan puntuales, sin contar aquellas de los anillos de Saturno, sin contar el gran remolino que parece un ojo de Júpiter, me dice que hubo alguien hace 6.000 años que tuvo información, o por vista directa o porque alguien se la platica. Esto no puede ser casualidad, uno y otro y otro y otro y otro dato astronómico que hoy conocemos como cierto, la existencia del cinturón de asteroides, que tuvieran capacidad de verlo o tenían una tecnología muy avanzada para aquellos tiempos como el telescopio que hasta Galileo Galilei no tuvimos, o tuvieron a alguien que les contó y ese alguien que les contó tuvo que haber tenido la tecnología o para ver o para estar. Entonces, si se fijan, vuelven a darse los indicios. Entonces, todo este gusto por ciencias, astronomía, física, química y el gusto por la historia, aunado a la idea de que debe haber un teléfono descompuesto por el cual tenemos muchas historias bíblicas, por ejemplo, o en culturas mesoamericanas, que parecen ya más mitología, pero que pudieron haber tenido un origen previo, estar refriteando historias que escucharon de otros, y estos otros, los más antiguos que conocemos al momento, son los sumerios. Es ahí por lo cual todos estos temas para mí son estar hablando de lo mismo: geometría, matemáticas, astronomía, astrología, algunas otras ciencias, historia, orígenes del hombre. Así que bueno, esa va a ser mi aportación aquí en Mundo Raro, pero les agradeceremos su presencia todos los martes aquí en Un Mundo Raro. Un saludo a Oscar, un saludo a Juan Manuel, a toda la tribu del Mundo Raro, a Mayelita, a Claudia, bueno, no me voy a poner a decir más nombres ahorita, pero bueno, a todos ellos un saludo, va a ser un gusto estar transmitiendo para todos ustedes Un Mundo Raro. Mi nombre es Ernesto Vega, nos vemos por aquí muy pronto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Oscar.